Al final las personas eligen irte a ver a ti a un concierto porque tú les has hecho despertar una emoción dentro y por eso te recuerdan cuando escuchan el Carnaval de Saint-Saëns. Porque tú has conseguido hacer que algo dentro de esas personas se mueva y por eso van a elegirte a ti antes que otra persona que haga las cosas técnicas fantásticas. ¿Qué pasaría si nos convirtiéramos en lo mismo que nos transmite el mejor concierto de nuestras vidas? Focos y Limones es un podcast de comunicación con arte y para artistas. Soy Cristina Caldés y estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre la comunicación y el arte para exprimir al máximo al artista que llevas dentro. Bueno, bienvenidos a Focos y Limones, el podcast donde todos somos artistas. Hoy traigo a una artista, vamos, como la copa de un pino, me hace mucha ilusión tenerla aquí. Marta Lorenzana, pianista y pedagoga musical. Es un placer tenerte aquí, Marta, ¿cómo estás? El placer es mío, muy bien. Bueno, un poco desconcertada porque me acabo de dar cuenta que tú estás en manga corta y yo en manga larga y con cuello alto, pero hace Ostras, frío. es verdad. Estás en Italia, has dicho, ¿no? Sí, estoy actualmente viviendo en Italia, bueno, en Sicilia en concreto, y también si parece que aquí hace calor, pues ha llegado la lluvia y hace fresco, así que Pues no, mira. no, Bueno, se aquí acabó todavía la vamos un playa. poquito más lentos, sí. Qué bien, qué bien. Pues nada, yo quiero, antes de nada, que tengo un par de cosas que me gustaría hablar contigo, porque, bueno, vosotros no lo sabéis, pero conozco a Marta hace un tiempo y al final como que tenemos ahí una especie de conexión en el sentido de que hemos vivido muchísimas cosas igual, porque las dos salimos de conservatorio, solo que ella estudió piano y yo estudié danza, pero hemos vivido muchísimas cosas que queremos intentar o quiero que se intente transmitir en este episodio y sé que lo va a hacer sin duda. Así que antes de nada, yo quiero que te presentes, que cuentes un poquito quién eres y qué haces. Bueno, pues ya lo has dicho tú casi casi. Soy pianista, soy pedagoga musical y me dedico en mi día a día a ayudar a personas con capacidades múltiples, que va desde mi abuelo que se acaba de jubilar hasta la persona que tiene TDAH, hasta aquel adulto que tiene su horario hasta arriba y necesita un descanso, o gente que tiene, pues yo qué sé, síndrome de Asperger, en fin, cualquier complicación que con la música yo les ayudo, pues bueno, a que estas dificultades no sean tan grandes, que se conviertan en pequeños puntitos y bueno, me encanta esta parte que hago, porque he mezclado mis dos gran pasiones, que son ayudar y la música. Entonces, pues bueno, estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí, porque bueno, como tú dices, la enseñanza del conservatorio es dura y bueno, pues coger la parte buena de todo eso y transformarlo en algo tan bonito, pues me ha gustado el proceso y lo que ha sacado de mí. Así que bueno, aquí estamos. Qué bien, eso es maravilloso. Al final, bueno, tú mejor que nadie sabes que la música saca lo mejor de las personas, Mm. pero quiero hacer hincapié en esto que has dicho de que al final como coges lo mejor de todo lo que tú has vivido para transmitir lo mejor. Claro. Y quiero que me cuentes primero un poquito, bueno, yo lo sé, pero para la gente que no lo sepa, al final, esa vida de conservatorio, ¿qué te ha traído, tanto bueno como malo, pero que al final es lo que te ha hecho que traslades todo eso y lo mejores para llevártelo a tus alumnos? Aceptación, que las dificultades pueden ser virtudes, mucha paz y muy buena música, puede ser, porque si yo no hubiese estado en un conservatorio no hubiese conseguido encontrar todos estos grandes compositores, ¿sabes? Aparte de lo que yo por mi cuenta pueda seguir haciendo, pero creo que en lo que yo hago a día de hoy, aceptar que cada uno tiene una naturaleza distinta y convertir esas dificultades en virtudes con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucha constancia, creo que, bueno, pues he llegado a eso porque fue lo que yo necesité en su día.
Entonces, bueno, a ver, te estoy hablando porque yo a día de hoy sigo sin saber, no creo, ¿vale? Pero sigo sin tener un diagnóstico. Yo nunca he ido al doctor a que me digan si tengo TDAH o altas capacidades o, no lo sé, dislexia. ¿Dislexia musical existe? No lo sé. Bueno, habrá que investigarlo. Podría ser, hombre, está la de los números, que es la discalculia, que la tengo multiplicada por 1000. Entonces, podría ser perfectamente que hubiese dislexia musical que se llame de otra manera que no sabemos. Sí, no lo sé, pero creo que a mí me faltó un poco eso. Lo encontré en algunos profesores, ¿vale? Pero es un poco el ambiente general que se respiraba en el conservatorio en el que yo estudié, donde me formé los primeros años de elemental profesional, era un poco lo que faltaba. Ah, y mucha lectura a primera vista. Eso también me ha traído en su día muchas pesadillas y a día de hoy es lo mejor que me podía haber pasado. Ostras, ahora que lo dices, lo de la lectura a primera vista me ha llevado, o sea, ha sido como un viaje al pasado directo porque son danzas así, es como hacer las cosas en la primera vista y es que no hay margen. Sí. Lo haces así y ojito que no te equivoques porque Puede haber consecuencias muy graves. puede haber consecuencias. Claro, o sea, así como tenemos unos procesos de aprendizaje, que tú eso lo sabes y más si das clases, Sí. cómo es increíble cómo trabaja la memoria, cómo se llega a adaptar, que para ti puede ser lo más normal del mundo replicar pues eh, yo qué sé, 4 compases de repente sin tener ni idea, habiéndolos visto una sola vez, y cómo luego lo adaptas o cómo luego te puede costar aprender según qué cosas, ¿no? A ver, partimos de una base y es que yo, por ejemplo, sobre ti que eres bailarina, tendría un poquito de ventaja porque a mí la partitura no me la quitan en ningún momento, pero a ti, el tío que se pone delante de ti a bailar y dice, ala, venga, haz lo que yo Es verdad, hago, claro, eso sí. es peor. Ahí el coco tiene que estar funcionando. ¿Y esto no te ha pasado? Bueno, no sé esto en el conservatorio, pero especialmente en música cómo es. Mm. Pero yo recuerdo en el conservatorio que había algo que a mí me daba pánico por encima de todas las cosas. No se trabajaba, es algo que no se trabajaba y me parece un soberano error. Y es la improvisación. Yo Mm, recuerdo que a mí me hacían improvisar y yo me ponía a llorar. O sea, y de ya. hecho, la primera vez que me pidieron improvisar fue en quinto de profesional. Es un tema complicado. Yo tuve la suerte de conseguir tener clase de colectiva con un profesor buenísimo. Se llamaba David, no me acuerdo ahora su apellido. Pero gracias a él, que yo también me ponía a llorar, aprendí a leer cifrado americano, a improvisar. Lo odiaba a muerte, ¿vale? Pero a día de hoy me ha dado una soltura que flipas. Y esa improvisación, que yo, por ejemplo, te puedo estar hablando de una partitura, me la he llevado al día a día. O sea, cuando yo tengo que hacer una exposición de algo que me lo he preparado, pero que si surge cualquier imprevisto, yo tengo la tranquilidad y la seguridad de que esto que he aprendido en estas clases me sirve para mi vida adulta, ¿no? Y bueno, sí, estoy completamente de acuerdo contigo que es algo que se tiene que potenciar más y que se tiene que hacer más. Yo creo que a día de hoy los conservatorios han mejorado un poco esta parte, ¿vale? Me gustaría Pero pensar, me gustaría pensar. sí, pero bueno, sí, todavía es algo que queda ahí un poco pendiente y que tiene que sobre todo porque yo parto de la base de que si tú quieres improvisar y quieres tocar un instrumento, tú como niño, que tu sueño es hacer música, me da mucho coraje cuando te meten en lenguaje musical con un libro, para arriba, para abajo, para un lado, para otro, cuando tú en realidad aprendes tocando con otras personas y tocando tú, estudiando tú, pero con la herramienta, no con un libro y con un profesor que te dice, ah, no, este está mal. No, toca y ya hablamos si está bien, si está mal, cómo lo puedes mejorar, qué puedes hacer, qué herramientas te doy. Entonces, bueno, es un mundo. Y es un mundo y es un melón muy grande y ahora se me acaba de Sí. ocurrir algo y es ¿cuánto hay de creatividad en la improvisación? Porque esto yo lo estoy hablando con un amigo músico, que ahora no me acuerdo, y hablábamos de que al final la improvisación no deja de ser tener
muchísimas nociones de lo que has hecho y que estás compartiendo a tu manera, ¿no? Pero eso nos pasa incluso, tú lo haces, tú creas contenido en redes sociales también y no deja de ser eso, no hay nada inventado. La realidad es No, que no tenemos nada inventado y tú coges las cosas que tú sabías o que tú sabes que has aprendido y te lo llevas a la manera de transmitir. Entonces, claro. cuánto hay de creatividad ahí? Al final, bueno, la creatividad no deja de ser mostrar a tu manera lo que ya se hace, ¿no? Pero se confunde mucho, es que eres muy creativo porque sabes improvisar. Yo no creo que sea así. A ver, creo que una persona que improvisa muy bien, un factor es el dejarte llevar. Ok, vale, estamos de acuerdo porque al final improvisar es improvisar, punto. Pero estoy muy alineada con lo que tú dices. Cuando tú vas al conservatorio, a esas clases de lenguaje musical, a esas clases de armonía, a esas clases de, no sé, lo que tú quieras, todo te sirve. Porque eso te permite entender, cuando tú estás tocando, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que conducir los acordes, cuáles son las sucesiones que quedan mejor con este tipo de género que estoy tocando, qué escalas tengo que tocar en esta canción porque estoy haciendo escala blues y estoy tocando jazz, no me voy a poner un Mozart a tocarme unas escalas de blues, o no, o a lo mejor, bueno, tienes la capacidad de conseguir mezclar géneros, ¿no? Pero creo que la creatividad es como tú dices, aprovechar todas las cosas que tú has ido aprendiendo a lo largo de la vida para crear tu versión de lo que son las cosas. Si es improvisando, es improvisando. Si es componiendo, es componiendo. Pero bueno, creo que, como tú dices, no hay nada nuevo. O sea, tienes que como coger esa creatividad de otra persona y aprovecharlo lo mejor que tú puedes. Es que hay No una sé si... cosa aquí, sí, sí, Dime. perfectamente, pero es que esto me viene a que, bueno, esto viene relacionado también, que ahora te preguntaré una cosa que has dicho antes, Mm. respecto a lo que tú piensas que haces bien y piensas que haces mal y no tiene nada que ver. O sea, a mí me han dicho toda la vida, bueno, evidentemente está la parte técnica, que puede ser mejor o peor, o más hábil o menos hábil, pero yo siempre he tenido esa tarita de las que hablábamos antes de grabar, que pues que el arte te da, o los estudios en un conservatorio te dan ciertas taritas buenas y otras pues quizá no tan buenas, pero una de esas es el que yo me he pensado toda mi vida, ahora ya no, pero en mi época como estudiante de conservatorio, que era peor por no saber improvisar. A Vale, mí, ok. o sea, quiero decir, porque, perdona, porque a mí me ha costado, o sea, me sigue costando muchísimo improvisar. También porque como venimos de un patrón de orden, Claro. estructuras, patrones, sistemas, llámalo como quieras, que te digan a ti de repente, cuando no lo has hecho nunca, tienes que improvisar, hacer algo que se te escapa totalmente del control, que eso es mentira, porque el control lo tienes tú sobre lo que estás haciendo, solo que lo giras todo, ¿no? Pero Mm. ¿por qué? O sea, la mentalidad directamente es cuando no hay algo que te sale tan natural como a otra persona, que el primer instinto sea decir, lo hago mal, o no sé hacerlo, o soy peor porque no sé hacer esto. Vale, es que aquí entra algo que yo he dicho en otras ocasiones y es el tipo de profesor que tú tienes marca mucho la diferencia en yo no sé hacer algo, por lo tanto ya no valgo para hacer esa cosa. Pero un buen profesor hace que yo no sé hacer esto y después de pasar unas horas con él, unos meses con él, aprendas a hacerlo. Entonces, el hecho de yo improvisar no es mi fuerte, pero es algo que a día de hoy cada vez más me gusta. ¿Por qué? Porque todas las canciones que yo quiero tocar las tengo que improvisar. Porque sí, a lo mejor o sea, tienes un repositorio de partituras, pero el resto de cosas que no están por ahí, ¿qué haces? Te las tienes que apañar tú, te las tienes que crear tú. Entonces, todo el mundo sabe improvisar. Al final, en tu día a día, ¿qué haces con tu vida? Cuando tú tienes un plan que se te ha ido al garete, ¿cómo haces? Improvisas y apañas una solución. Pues en música es lo mismo y a mí me cabrea muchísimo o sea, porque yo me he sentido como tú, que tú no sepas hacer algo, sea improvisar, sea, no sé, componer, sea tocar en grupo, no significa que no sepas hacerlo nunca más en tu vida. Quizá no sabes hacerlo de las maneras que te dicen que hay que hacerlo. Claro, porque a lo mejor el profesor que te lo está explicando no llega a la manera que tú lo entiendes.
Totalmente, O totalmente. sea, a mí me han metido a improvisar bajos cifrados barrocos y se los pueden quedar ellos tranquilamente. Ya. Pero a mí me han puesto partituras, como por ejemplo este chico David, que tenían cifrado americano y que tenían la melodía y tenías una letrita ahí que tú tenías que ir tocando el bajo como buenamente podías. ¿Y qué quieres que te diga? Yo me sentía aliviada, porque en cuanto le cogías el truquillo era siempre igual, ¿vale? Entonces, bueno, que no sepas improvisar, creo que te hace temporalmente que no sepas improvisar. Y no sé por qué nos da por pensar, lo hago mal, soy una mierda, no soy suficiente. No sé por qué. Esto es que me lleva directamente a lo que te he dicho, que te iba a preguntar, que va ligado al trabajo que tú estás haciendo hoy en día, y es a que lo mismo, las dos hemos sufrido en el conservatorio cosas que no le desearíamos a nadie hoy en día de cuanto a relación con profesores, como hemos sufrido nosotros la enseñanza. Y una de ellas es, por lo menos por mi parte, es el hecho de que yo viví siempre bajo un prisma en el que yo técnicamente era pues peor, porque la realidad es que, bueno, aunque elijas danza española, como fue mi caso, la danza clásica tiene un peso muy fuerte. Yo he hecho danza clásica toda mi vida porque había que hacerlo, es la base, ¿no? Es esa base, pues como puede ser para ti el lenguaje musical o la armonía, pues para mí es la danza clásica. Entonces, yo era bastante floja en danza clásica y tenía profesoras que como tú eras menos buena, menos técnica, para ti era una carencia, ya te decían lo mala que eras tú y no solo te decían lo mala que eras tú, sino que te dejaban a un lado para enfocarse en alguien que técnicamente era mejor. ¿Qué te quiero decir con esto? Luego, evidentemente, pues tienes un profesor que es como me gusta a mí verlo, que se esfuerza con las personas que tienen más carencias, ¿no? Y incluso puede ser que es algo que me ha costado a mí mucho interiorizar y lo veo ahora, lo veo actualmente después de 10 años de haber salido del conservatorio y hace 10 años y me da vértigo decirlo, y es el hecho de que yo quizá no tenía esas ventajas o no tenía esa técnica, no era tan buena en unas cosas, pero tenía otras virtudes que me hacían mucho más fuerte y que yo pensaba que no eran importantes, pero que hoy en día veo como importantes. Entonces, la pregunta después de esta movida que te acabo de soltar, este rollo que te acabo de soltar, es cómo tú, en las clases que das de piano, cómo tú sacas esas virtudes en tus alumnos. ¿Qué ves? Vale. Bueno, obviamente, tocar un instrumento, en concreto el piano, a mí me permite dar clases individuales. Entonces, para mí es muy importante este paso. ¿Por qué? Porque me permite conocer a la persona que tengo enfrente sin ningún parche. Le veo en sus mejores momentos y en sus peores momentos. Lo que yo hago es creer en esa persona. Y es creer en que si hoy no te sale esto, no saldrá en un futuro. Solo tenemos que trabajar un poquito más y a lo mejor no le vale la misma estrategia que utilizo con otra persona, pero o me la invento o cojo de otro sitio, ¿vale? Pero lo importante es, como te decía antes, aceptar que a una persona no le sale, ponte, una escala, porque a lo mejor no ha entendido cómo se hace una escala. Porque a lo mejor no necesita verla escrita, sino que necesita verte a ti tocarla. Porque a lo mejor necesita aprenderse ese movimiento. O a lo mejor la necesita entender de una manera armónica y no tan melódica. Bueno, en fin. Es como lo que yo hago con las personas que tengo delante de mí es aceptar que cuando se confunden es normal y hacerles sentir que es normal y que no son menos por haberse confundido. Al contrario, me están diciendo a mí como profesora, ¿dónde te puedo ayudar? Porque yo no creo que siendo profesora, si no te sale la escala, es que automáticamente pienso que yo soy una mala profesora. No, yo tengo que hacer que tú creas en ti y creas en que el piano es un lenguaje, que no se va a aprender de la noche a la mañana y que lo que no te sale es temporal. Entonces, insisto muchísimo en eso porque, como tú dices,
¿Qué pasa cuando yo me decían que mi técnica no era buena? Porque cuando tú eras pequeña, porque entiendo que tú empezaste cuando eras pequeña a bailar. Bueno, yo sí, o sea, empecé muy tarde, porque ahora creo que en el conservatorio en primero de elemental se empieza con 8, Bueno, vale, si no voy mal. Yo empecé con 11, pero sí, empecé vale, pequeña. A ver, 11. pero en ese momento yo era la más mayor de las mayores en primero de elemental y eso no era lo normal. Yo con mi edad debería haber entrado en tercero, lo que técnicamente era un pato y no me podían ampliar. Pero empezaste desde el principio, ¿no? Empezaste desde Correcto, sí, primero sí, de... sí. Vale. Primero. Entonces, ¿qué pasó en ese año para que tú no fueses igual de excelente en la técnica como tus otras compañeras? A ver, aquí hay otros factores. Yo no sé esto en música cómo va, pero también depende mucho de las necesidades y las condiciones fisiológicas de la persona. Quiero decir, yo técnicamente antes no había hecho nada. Hay alumnas que ya van con una preparación a hacer pruebas de acceso al conservatorio. Yo nunca había hecho nada de danza ni de... Solo hice patinaje artístico cuando era muy, muy, muy pequeña, pero de danza y demás no había hecho nada. De hecho, entré en hice las pruebas de acceso de chiripa y porque mira. Pero es que además de eso, mis condiciones físicas eran muy duras. O sea, yo con 11 años, o sea, yo no tuve, digamos, con 3 años, como tienen muchos niños que tienen profesores de ballet que ya les están estirando y les están... Porque los niños son muy elásticos. Yo es que además era muy dura. Entonces, yo empecé en primero de elemental, era técnica, era muy dura, o sea, técnicamente no tenía técnica, la realidad es que no tenía técnica, pero era físicamente muy dura y había niñas que ya habían hecho. Entonces, no sé yo hasta qué punto determina eso. Vale, y estoy de acuerdo contigo en que las cuestiones fisiológicas son importantes, pero tú estás o sea, tú tienes 11 años y tú estás a cargo de una profesora o de un profesor que se supone que te tiene que enseñar y se supone que tiene que intentar que tú llegues hasta el nivel máximo para ti, ¿no? Sí. Entonces, si ese profesional se da cuenta de que tú no eres tan excelente en técnica, ¿por qué lo usan en tu contra y no te hacen, por ejemplo, motivarte en que paso a paso lo vas a ir sacando? ¿Por qué la Tierra es redonda? Es que no lo Claro, sabemos. O sea, al final, bueno, en elemental yo creo que la cosa vino mucho más a partir de primero de profesional cuando tú ya eliges la, la especialidad, ¿no? Porque yo recuerdo buenas profesoras. De hecho, una de las profesoras que en su momento odié porque era pequeña y porque no estás expuesta a tanta presión, fue la persona que tuve en mi último año de carrera, la misma profesora que amo con todo mi corazón y que era yo la que le pedía que me machacara más. Pero claro, cuando era pequeña, pues lo ves de otra manera. Yo tampoco llegaba a mi casa después del conservatorio en elemental y me ponía a abrirme de piernas en el salón de mi casa. No considero que tuviera malas profesoras en elemental, luego en profesional, pues al final pues, estamos en lo mismo. Hay profesores que se centran muy bien en las que tienen más carencias, como es la profesora que te acabo de decir ahora, que fue la que tuve en el último año, que sí que me estaba muy encima porque no es que priorizara, pero estaba mucho más encima de las que teníamos carencias que de las que ya tenían una técnica, porque ella sí que veía muy bien que las que ya tenían una técnica, vale, ya la tienen, pero necesito trabajar con las que no la tienen. Pero claro, no mm, todas las profesoras tienen esa mentalidad. Las profesoras, hay, no quiero generalizar, ¿vale? Pero hay profesoras que ven a una persona con la que trabajan varios años, saben ese potencial, desarrollan ese potencial por la alumna o para colgarse la medallita, como sea. Siento si estoy hablando mal en este episodio, no era mi intención, pero mira, es lo que hay y no estoy contando ninguna mentira. Entonces, se centran mucho en una persona y se olvidan del resto, que tienen unas ya. necesidades. Entonces, es que ahí hay muchas varas de medir. A ver, es muy difícil gestionar varias personas a la vez, porque vuelvo a lo mismo. Tenemos cada uno capacidades diferentes. Entonces, dentro del conservatorio estamos metidos en un sistema en el que tú tienes que sacar hacia adelante un programa que puede estar o no a la altura de tus capacidades. Si no lo estás, te fastidias y lo sacas como puedes, ¿vale?
Si lo estás, obviamente vamos a ir a por ti y vamos a darte todo lo que podamos darte. Entonces, ¿por qué, visto que, por ejemplo, en mi caso es música, en el tuyo es danza, pero aún así la emoción está un poco a la orden del día? ¿Por qué cuando somos profesores, voy a generalizar, no nos centramos en son niños con los que estamos tratando? Es cierto que es un conservatorio, que hay una jerarquía, que hay unas reglas. Son niños. Esos niños están desarrollando su personalidad. ¿Por qué en lugar de animarles a que saquen lo mejor de ellos mismos, hacemos que compitan con los demás, empezamos a crear malos rollos, ponemos nuestras frustraciones como profesores en los alumnos porque queríamos ser los bailarines primeros del ballet ruso y nos quedamos en otra cosa que yo no tenía planeado en mi vida? Mira, yo no sé esto, pero yo sí que sé que tuve compañeras de mi propio año que llegaron a rendirse por la machacada constante del tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves, y era una persona que a lo mejor tenía las mismas dificultades técnicas que tenía que yo. ¿Qué pasó? Pues que a lo mejor te pillan, primero, que no es algo a lo que te quieres dedicar toda la vida y que terminan minándote la moral hasta que te rindes, o se pueden encontrar con una persona como fui yo. No digo que haya una cosa que esté bien ni mal, ni muchísimo menos, ni que yo fuera mejor por aguantar más que esta compañera, no. Quiero decir que mi mentalidad fue de, a pesar de decirme, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, de decir, tú no me dices que yo no puedo, eso lo decido yo. Claro. Entonces, claro, eso también te genera, que es a donde voy, te genera muchas más inseguridades, mucho más querer estar a la sombra, mucho más no creerte cuando realmente te están dando una palmadita en la espalda porque ya lo ves todo como malo, porque estás acostumbrado a que te digan lo mal que ha sido siempre. No ves Ya, que tienes otras cualidades, que es a lo que voy. No ves que tienes otras cualidades que pueden ser incluso más interesantes que la claro, técnica. claro. Es que al final, como trabajamos con emociones y tenemos que hacer que las personas que nos escuchan cuando damos un concierto o lo que sea, salgan diferentes de lo que nosotros estamos haciendo, mm, perdemos un poco la vista en tenemos que hacerlo todo perfecto, pero en realidad es tenemos que emocionar. Y para emocionar tú tienes que trabajar lo que tienes dentro. En el caso de la música es la musicalidad. De nada me sirve que seas un gran virtuoso y sepas hacer las escalas perfectas si no transmites Si no nada. transmite. Exacto. Entonces, se vuelve todo a ¿por qué estamos educando a ser perfectos en darlo todo, cada nota, cada tecla? Entiendo que tiene que haber una como una me sale el término en italiano, a ver, como una tienes que ser fiel al texto, Ujú. pero si tú al final tocas y no me estás diciendo qué es lo que sientes dentro o no estás haciendo que yo conecte como espectador con las emociones, ¿qué estoy haciendo yo encima de un escenario? Me hace una ilusión tremenda que estés diciendo ahora mismo esto, porque esto es tal cual lo que yo intento predicar en la manera de enseñar a comunicar con las marcas, que es a lo que me dedico o lo que quiero predicar, ¿no? Estamos constantemente, y yo también he estado ahí, estamos constantemente centrándonos en es que hay alguien mejor que va a hacer esto y por qué yo tengo que hacer lo mismo si siempre hay alguien mejor. Bueno, pero es que lo que tú haces y como tú lo haces, no lo hace nadie. Vamos a Claro, potenciar eso, vamos a potenciar esas cosas, las emociones que tú transmites, lo que quieres transmitir, lo que llevas dentro. Es mi trabajo para con las marcas personales, es precisamente esto, y de verdad me hace una ilusión tremenda que tú, como artista, lo digas, porque es como reafirma mi misión, lo que yo tengo, pero porque tú eres artista y porque tú has sentido eso y porque sabes y enseñas a hacer eso también a los artistas y bajo la disciplina del arte, ¿no? Pero es lo mismo y de claro. verdad me flipa. Aquí no va de a ver quién es más flexible, a ver quién es más guay. No, aquí va de ¿qué estamos haciendo? Música, bien. La música tú tienes que transmitirla y tú tienes que, de alguna manera, conectarte con esa emoción, que hay veces que esa emoción la necesitas porque tienes que sanar algo que tienes ahí dentro,
Y hay veces pues, que simplemente quieres hacer reflexionar a la persona que está escuchándote, ¿vale? Porque tú eres un intérprete y tú eres un puente entre lo que tú estás tocando y quién te está escuchando. Entonces, la parte de cada uno hace su versión, es auténtica, es original, es no hago lo que me da la gana, es con todo lo que yo he aprendido de esta profesora o de esta persona que me está enseñando, voy a hacer lo mejor por crear la mejor versión que yo he conseguido hacer. No que Liszt en sus años de oro supo tocar, porque no va a haber otro Liszt. No va a haber otro Liszt. Esas obras se han quedado ahí porque esa persona que estaba componiendo esas obras querían dejar perdurar en el tiempo esa emoción que ellos sentían o esa grandeza que ellos habían conseguido transmitir de sus musas, de lo que sea. ¿Por qué tengo que copiar yo como un lorito virtuoso lo que Liszt estaba haciendo en lugar de hacer lo que yo puedo con esa obra? De verdad, o sea, este momento me está flipando, te lo digo en serio, porque además es que me vienen un montón de recuerdos a la cabeza. Yo recuerdo, me vienen dos cosas. La primera, de lo que estábamos diciendo antes del tema de la técnica y potenciar la parte técnica, también hay gente que se centra mucho en la técnica, no es que esté mal, pero pasa, y yo he visto en compañeras cómo técnicamente han sido mejores que yo, muchísimo mejores que yo, pero la carencia más grande que tenían y precisamente en lo que se enfocaban los profesores era, es buena técnicamente, pero no me está transmitiendo nada, es que no dice nada, es vacío. Es como de, claro, pero es como entonces, es un poco contraproducente o pierde sentido porque ¿cómo puede ser que tú estés diciendo esto de una persona tan técnica y a alguien que técnicamente es más flojo no potencies lo que le sale natural, ¿no? No potencies esa emoción cuando sabes que es una persona puramente emocional. Y esto me lleva a lo otro, y es que ahora que estabas hablando de Franz Liszt, que me encanta, he bailado a Liszt un montón de veces y de hecho en clases de ballet, pianista acompañante, nos tocaba muchísimo de Liszt, porque este pianista acompañante en su momento fue muy buen amigo. Creo que es el mejor pianista acompañante que he tenido en mi vida. Y era fiel admirador y defensor de Liszt. Y era técnicamente muy bueno y era fiel, pero fiel a Liszt y a hacer exactamente lo mismo que la obra de Liszt. ¿Emocionaba más o menos? Ahora mismo no lo recuerdo, pero era como sí que buscaba, era una persona muy técnica, maravillosa, te digo, es para mí el mejor pianista musical, pianista acompañante que he tenido, pero era como técnica pura y lo demás no es que me dé igual, pero casi. A ver, la técnica es importante, ¿vale? Sin duda, porque evita, por ejemplo, tendinitis o malas posturas, o en fin, es importante. Pero es que a lo mejor a la técnica le dan un peso de un porcentaje, por ejemplo, un 70%, y oigan, permítanme discrepar, porque es importante en tu vida hasta cierto punto. Es que luego tú lo dices de vez en cuando. Al final las personas eligen irte a ver a ti a un concierto porque tú les has hecho despertar una emoción dentro y por eso te recuerdan cuando escuchan el carnaval de Saint-Saëns o Saint-Saëns, no sé cómo se dice. Porque tú has conseguido hacer que algo dentro de esas personas se mueva. Y por eso van a elegirte a ti antes que otra persona que haga las cosas técnicas fantásticas, ¿vale? Entonces, yo llevo tocando el piano 20 años. 20. Entonces, he tenido muchísimos profesores, buenos, malos y regulares. Desde el clásico te pongo el metrónomo y tocas todo con el metrónomo, hasta no te pongo nada con el metrónomo, pero te voy a enseñar a tocar de verdad, que ha sido mi última y gran maestra, Nino, ¿vale? Cuando yo llegué a Madrid, llegué con mucho miedo porque en Madrid hay mucho nivel. Y yo he pasado por, no sé, 3 o 4 técnicas, 3 o 4 cambios de técnicas, hasta que llegué a ella y me dijo, ok, perfecto, yo sé que tú, virtuosa,
no eres, pero tienes algo ahí dentro que te lo voy a potenciar. Y este es el problema, o sea, el problema es que cuando una persona es excelente en inglés y mala en matemáticas, le apuntan a clase de matemáticas para reforzar esa parte mala, pero no a inglés, para que siga mejorando, para que se saque filología en no sé qué y luego sea ¿cómo se dice? Traductor en la embajada de no sé qué, ¿sabes? A ver, hay que coger estas cosas un poco con pinzas, ¿no? No quiero ser tan extremista, pero cuando yo llegué a manos de Nino, me enseñó técnica, me enseñó a conectar con el compositor, me enseñó a conectar con lo que yo sentía. Para mí, ella ha sido una de las mejores profesoras, si no la mejor profesora que he tenido yo en mi vida. Bueno, ella y Senén. Senén es de León. Bueno, le mando un abrazo. Y han sido dos profesores que han creído en mí. Y han creído en mí porque han visto que me esfuerzo, que trabajo. Y al final, creo que lo dice Ivonne, o lo ha dicho Ivonne en algún post. No es que llega el que más talento y el más virtuoso sea. Quien llega al Pero sí, sí, éxito es el que día tras día pico y pala, pico y pala, pico y pala. Porque quieres mejorar, pero no por ser mejor que los demás, sino por llegar a ser la mejor versión de ti mismo y por llegar a hacer la mejor versión de Liz de lo que a ti te dé la gana. Y eso Mira, es lo que realmente marca la diferencia. totalmente. Esto lo hago como mención porque me parece que va muy unido, lo hemos hablado, lo logramos en la grabación de tu podcast. Y, y antes de pasar allá a lo último para acabar, porque podría estar contigo hablando esta mañana de esto, pero nos saldría como para 4 episodios. Y es que justo yo te he mencionado la recomposición de las 4 estaciones de Vivaldi de Max Richter, y es como, le ha dado 1000 vueltas con esa recomposición a las 4 estaciones de Vivaldi. Pero Porque, es que habrá músicos que te digan que no. claro, porque son pro Vivaldi y pro método y pro fieles, pero es como se ha llevado de una manera tan maravillosa de hacer las 4 estaciones que te digo, es que te vuela la cabeza. Es que para mí, a mí nunca me habían llamado la atención las 4 estaciones de Vivaldi hasta que yo escuché la recomposición. Entonces creo que todos podemos hacer esto y estamos en nuestra obligación y de hacer y de buscar nuestra versión y potenciarlo. Pero bueno, quitando esto, quiero que me cuentes ahora, por Mm, favor, de todo este proceso que tú has tenido mm. en el conservatorio, todas tus vivencias, toda tu trayectoria. Quiero que hables, esto hace alusión a lo que tú haces, lo que tú ofreces como servicio, ¿vale? El programa para adultos, pero quiero que cuentes también un poquito, así de manera breve, lo que ha sido para ti llevarte todos tus aprendizajes buenos y malos a cómo enseñas en ese programa. Bueno, ¿y qué es ese programa también? Vale, bueno, es mi método Inclux, ¿vale? Que se trata en utilizar la música al máximo de las posibilidades. La parte que tengo muy asentada es la parte del piano, ¿vale? Porque soy pianista y, repito, llevo tocando 20 años, entonces tengo programas para adultos, pero también tengo las clases de mi día a día con mis personas, pues con capacidades múltiples, ¿vale? Entonces, como te decía antes, va a cualquier género, a cualquier edad, ¿vale? Porque además la gente, no quiero que se corte de porque tenga 50 años ya no puedo tocar el piano. O mi profesor cuando tenía 10 años me hizo tanto daño que para mí el piano ha sido como no puedo. Yo quiero hacer nuevos recuerdos a esas personas porque creo que merece la pena y creo que la música para mí ayuda a sanar. Esa es una parte, que es la del piano, y luego es otra parte de utilizar la música sin que tú tengas que tocar el piano para que, por ejemplo, la masterclass que acabo de sacar ahora con Pablo Echeverría se llama Melodías que transforman y es pues para crear hábitos positivos y te ayudo a que tú establezcas el hábito de dormir junto con Pablo, ¿vale? Entonces es como todas las enseñanzas que a mí me han hecho llegar a día de hoy a Inclux es pensamiento divergente, es cómo puedo llegar hasta ese objetivo con lo que yo tengo. Por eso para mí era muy importante lo que te dije antes de la aceptación, porque me ha costado mucho
que otras personas me acepten como pianista. Pero una vez yo me he aceptado a mí como pianista y he dicho, aquí estoy yo y lo que hago yo es igual de válido que lo que hace una persona que sabe tocar escalas, ha sido el punto en el que he dado el golpe en la mesa y la gente ha dicho, cuidado, ¿sabes? Porque para mí significa el por qué un sistema no funciona para ti, el del conservatorio. Porque tienes que llegar a unos estándares que a lo mejor tú no estás dispuesto a llegar porque no tienes las capacidades para llegar, pero es que hay otras soluciones. Hay otras vías. Por eso para mí es importante lo que te he dicho del pensamiento divergente. Porque yo he sabido llegar a esa ayuda por otros caminos. Entonces, para mí es muy importante conectar con la persona. Los encuentros son individuales, o sea, estoy hablando ahora de las partes de piano, porque me permite conocer a la persona, me permite conectar con él o con ella y me permite entender si tú sabes aprender la música de una manera compositiva, intérprete, improvisada, o sea, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Porque no todos aprendemos igual, no todos tenemos la misma inteligencia. Entonces, claro, ahí parte el, por ejemplo, haber estudiado pedagogía para entender estrategias de, pues eso, de aprendizaje para poder enseñarlas. ¿Y por qué la inclusión? Porque me encanta, porque, porque no significa nada que tú tengas unas características, no lo sé, fisiológicas X o una personalidad Z. Me da igual, o sea, si la música es un lenguaje, como dicen, universal, amansa a las fieras y es tan buena, ¿por qué los mismos profesores músicos ponemos tantas pegas por enseñar a personas que no llegan hasta este nivel? Entonces yo he dicho, se acabó, o sea, yo no quiero dejar a nadie atrás. ¿No quieren enseñar el conservatorio? Perfecto. Hola chicos, soy Marta, pianista y pedagoga musical, aquí estoy. Entonces intento que con la música las dificultades del día a día, porque yo he pasado por esas dificultades, sean menos duras. Entonces, bueno, me emociono, pero No, 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 de verdad, o sea, me quedaría escuchándote, de verdad, hasta mañana. quien quiera saber un poco más, bueno, pues puede contactarme por terminar un poco el argumento. Sí, 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 justo te iba a decir que no tengo nada que decir a lo último que has dicho porque me parece de verdad maravillosa la labor, todo lo que haces y el trabajo que hay detrás y evidentemente todo lo que te ha llevado hasta encontrar tu propio sistema. Y sabes qué es lo mejor, que me permite, como estoy trabajando con capacidades múltiples, me permite estar actualizada en cada momento, porque mis alumnos hacen que mis días sean dinámicos, hacen que yo me levante por las mañanas y diga, wow, hoy tengo clase con esto, con esto, con esto, y tengo que preparar esto, esto, esto y esto. Para mí llegar a este punto de soy músico, he estado 20 años tocando el piano y me gano la vida de esto, es el mayor éxito al que yo podía llegar. Entonces, después de cada no, cada tú no vales para esto, tienes que buscarte otro sitio, por fin se ve recompensado. Ha sido un camino largo, pero ha merecido la pena. Bueno, ha merecido la alegría, como dice Virginia Galeano. Otra grande. Cada paso ha merecido la alegría. Porque no conozco a muchas personas, y espero cada vez conocer a más, que estén orgullosas y felices en su día a día. Cuesta mucho la vida adulta. Entonces, si yo me puedo ganar la vida así, ayudando a la gente a través de la música, bienvenido sea. Me parece una misión y un propósito increíble. Y enhorabuena Sí. por poder hacerlo. Pues nada, Marta, por ir terminando, que te digo, Ujú. me quedaría aquí todo el tiempo del mundo. Ya. Dinos dónde te pueden encontrar. Vale, bueno, pues me muevo todos los días en LinkedIn, ¿vale? De lunes a viernes. Me podéis encontrar como Marta Lorenzana. Podéis escribir a mi correo que es marta@inclux.es o bichear un poco mi ecosistema inclux.es.
Muy bien, dejaré igualmente esta información en la descripción del episodio para que te puedan buscar. Y nada, con esto decir que muchas gracias por venir a Focos y Limones. Para mí es un privilegio y más ver que compartes y tienes tan presente lo que yo intento predicar cada día. Así que muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ti, Cristina, bueno, Niña Limón, por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí y de haber intentado unir un poco tu experiencia con la mía y hacer que las personas sepan que hay alternativas, que no es solo un camino el que existe, hay varios. Y aquí estoy. Muy bien. Pues nada, Marta, muchas gracias y para todos los demás, nos vemos en el próximo episodio con otro limoncito que exprimir. Gracias, hasta luego. Chao.